Él abre caminos para que cruces el mar rojo. El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Camino de Esperanza presenta Palabras de Esperanzas. A uno que sufrió más que tú, va delante de ti, abriendo camino. Con el apóstol Auribiades Reyes. Las puertas nadie puede cerrar. Él abre caminos en medio del mar. Él abre las puertas, nadie puede cerrar. Rompiendo los malos hábitos. Parece que se habla mucho de la esclavitud, se habla mucho de los demonios, se habla mucho de del pecado, pero nadie puede hacer algo que nunca ha hecho, ni nunca va a ser seducido por ningún demonio si no hay una práctica. Nadie puede hacer eso. Si usted está en el mundo, si usted está en el mundo y no tiene a Jesucristo en su corazón, esa es la pregunta que le voy a hacer. Cuando yo estaba en el mundo, yo vivía esclavo y era hijo de ira porque no tenía a Cristo en mi corazón. Quiero que ponga mucha atención porque esto muchas veces es debatido por personas que todo se lo asocian al diablo y no tienen idea de que Pablo aquí habla. El pasaje dice, ¿cuántos están en Romanos capítulo 12, 21? Dice el escritor, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo yo puedo vencer lo malo? Primero, yo no tengo ninguna lucha con lo malo que nunca he hecho. Ejemplo, yo en el mundo, los demonios vivían conmigo, pero ningún demonio me llevó a coger cocaína. Y esa es la parte que no hemos entendido, de echarle toda la cosa al diablo. Ningún demonio, aunque usted fuera mundano, lo arrastró y lo hizo coger cocaína porque usted estaba poseído por un demonio. Es que usted no tenía esas prácticas. Entonces, por eso es importante ilustrarlos a ustedes, porque Pablo habla del bien. Pablo está diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted no puede hacer lo que alguien le pide que usted nunca ha practicado. Entonces, por eso yo empiezo a explicar esto, porque lo hemos relacionado muy religiosamente y no hemos entendido eso. Ahora usted viene a la iglesia, ningún demonio lo va a llevar a usted a coger droga si usted nunca consumió droga. ¿Cuántos fueron mundanos? ¿Y usted cree que un demonio los puede llevar a usted a coger droga? A mí nunca pudo. Nunca pudo. A mí nunca un demonio me pudo llevar a chinguear caballo, porque esa no era mi práctica. Los hábitos son lo que yo quiero hablarle para que usted vea que en base a lo que usted practicaba, usted puede permitirle al mal a que opere. Usted no puede permitirle al mal. El mal no va a llegar y va. Por eso los demonios, los espíritus tienen un límite. Nosotros en nuestras prácticas religiosas hay muchos predicadores que caen en él. Le enseñan a la iglesia que todo es satánico y la responsabilidad del hombre ¿dónde está? No le damos responsabilidad a los hombres. Entonces, mire, los hábitos, hablando de los hábitos, son cosas que aprendemos. Una persona que fuma, alguien le pasó un cigarrillo
Y él se fumó un poquito, pero en sus prácticas eso se le hizo un hábito. Los hábitos son cosas aprendidas, que aprendemos. ¿Y cómo? Es mediante la repetición. Usted no puede tener ningún hábito que usted no haya repetido. Usted tiene que tener en su vida, antes de que eso se le transforme en un hábito, una vida de repetición. Si usted se fuma un cigarrillo ahora, porque lo hizo, pero después usted se aleja de eso, a usted no lo hace más. Es las cosas que hemos repetido las que se forman. Después que ya se ha repetido tantas veces, ya lo hacemos inconsciente. Nuestra propia naturaleza nos pide eso. Intencional o sin esfuerzo. ¿Qué hábito usted tiene? Pues para que usted vea que intencionalmente se le dispara. Yo tengo un hábito, yo me tomo un café en la tarde. Eso se me dispara intencional, donde esté y donde me encuentre. Antes yo no tenía eso. A mis 40 años, de los 40 años para acá, hace ya 12 años casi que cumplo 52 años, hice ese hábito. Y ese hábito, ¿cómo lo aprendí? Con repeticiones. ¿Vio? Pero ningún demonio va veniendo a usted que vuélvete una prostituta, te posee. Tú tienes que tener una práctica. Tú tienes que haber repetido situaciones en tu vida. Nosotros no le damos importancia a las acciones de nosotros, porque todo lo agarramos y se lo tiramos a los demonios y no le damos importancia a estos. Entonces eso viene a tu mente, viene a ti inconscientemente y sin esfuerzo. Otro hábito, yo estoy acostumbrado a pararme temprano. Eso me pasa inconsciente, aunque yo me acueste cansado, ¡puf!, mis ojos se abren inconscientemente. ¿A cuánto les pasa así con relación al sueño? Al dormir, que usted está acostumbrado a madrugar. Otro que no está acostumbrado a madrugar va a tener una lucha con el que está acostumbrado a madrugar. Hay personas que dicen, yo no puedo pasarme de la mañana sin desayunar. Eso yo no lo repito. Para mí es fácil no desayunar en la mañana. A otro, como es una repetición, desayunar todos los días en la mañana, va a tener problemas. Inconscientemente se va a sentir con hambre. Va a actuar basado en sus hábitos. Y yo lo voy a ir llevando poco a poco para que usted vea. Yo cuando el Señor vino a mi vida, yo nunca más vi una cerveza, porque sentí una diferencia tan grande entre lo que Dios hizo con eso. Pero no todos tenemos las mismas prácticas. No todos dejamos las cosas de una vez. No podemos hacer que todo el mundo tenga la experiencia de nosotros. Ni todos los hábitos son iguales. Hay gente que tuvo hábito de mentir y está en la iglesia y no se da ni cuenta cuando pega una mentira. Porque esas fueron prácticas que se hicieron mediante ¿qué? Eso, repetición. Todo lo que usted repite. Ahora, el texto dice, mire, no se ha vencido de ¿qué? ¿Qué dice el texto? Uno solo, no en coro así, no. No, léalo bien, léalo bien. Pero ¿cómo yo voy a llegar a hacer lo bueno? Necesito entrar en una vida de repetición. Mire, el amar es una práctica, porque no sabíamos amar. El amor de Dios viene a nosotros y uno aprende. Y en la repetición usted aprende a amar. No puede aprenderlo de otra forma. Ya su conciencia entra en esa iluminación que lo va a ver más. Entonces usted, pero que yo te dé ese texto a ti en primera instancia, sin que tú cambies tus hábitos, tú vas a echarle la culpa a los 1000 demonios. Pero Pablo está diciendo que nosotros tenemos que salir de un estilo de vida primero. Tú no puedes vencer el mal que hacías tanto tiempo de ya para allá.
Mire, Israel sale de la esclavitud. Pero Israel, cuando Moisés no desciende, su práctica de vivir 400 años viendo a los egipcios la idolatría, sacaron todas sus prendas e hicieron un ídolo. Esa fue su práctica, donde estuvieron 400 años y inmediatamente mostraron la esclavitud que tenían por la repetición. A Dios le costó cambiarle la forma de ver a Abraham. No lo podía cambiar en Ur de los Caldeos. Tenía que sacarlo de ahí. Cuando tú vienes continuamente a la iglesia y continuamente tú empiezas a escuchar, entonces tú entras en lo que se llama la repetición. ¿Qué hace la repetición? Nos lleva a hacerlo, usted acabó de leer, inconscientemente o con muy poco esfuerzo. Ahora, estos hábitos que nos forman a nosotros, ahora lo que era un hábito repetido, ahora nos forma a nosotros el carácter. Ahora quedas en la práctica, ahora te agarró. Lo que antes era un hábito, te transformó a ti. Estos hábitos que nos forman a nosotros nos llevan a hacer eso que siempre repetimos. Siempre lo repetimos. Entonces solo sustenté con Romanos 7:19, que Pablo aconseja, porque él está hablando de las prácticas. Entonces Pablo aconseja, mire lo que dice, un alma agarrada en una mala práctica. ¿Qué nos lleva a eso? A hacer lo que siempre hemos repetido. Dice Pablo, mire que está consciente. Dice Pablo, porque no hago el bien que ¿qué? ¿Vio? Hay una práctica. Usted no está, una persona, mire, un endemoniado. Un endemoniado en la Biblia es literalmente controlado por esa fuerza. El endemoniado galardeno, él no quería estar así. Pero no podía, estaba lleno de legiones. Cuando Cristo lo hizo libre, él entró. Ahora, esta no es una persona. Yo cuando yo tenía el centro de rehabilitación, ¿acuerdas, Luchín? ¿Sabes cuánta gente yo nunca oré y los demonios se manifestaban? ¿Te acuerdas, Luchín? ¿Cuántas veces te sacamos demonios a ti? Yo agarré uno que tenía legiones, más de 100 demonios, 2 horas liberándolo. ¿Te acuerdas? Eso era liberación y liberación. Y yo a nadie le digo eso. Usted no me oye a mí diciendo, no, porque yo tengo la unción de la liberación. Eso se manifestaba solito. ¿Ah? Los demonios se manifestaban, hermano David. Y yo nunca tuve disque reprendiendo. Cuando yo lo veía, suéltalo. Y ahí, 1 hora ahí, esos tipos llenos de demonios, de tantas prácticas malas. Nosotros nos defendíamos, nos podíamos con demonios, todos los cultos allá. Había 3, 4 endemoniados. 3, 4 endemoniados. Pero usted no me oye a mí diciendo, no, es que yo tengo el espíritu. Yo ni hablo. ¿Cuántas veces yo le hablo a ustedes? Yo no hablo de esas cosas. Porque eso se manifiesta. Donde está la presencia de Dios, eso se manifiesta. Solo se manifiesta. Pero cuando Pablo habla aquí, él habla de un cristiano que tiene su alma en malas prácticas repetidas. Dice, porque no hago el bien que ¿qué? Sino ¿qué cosa? ¿Usted cree que si el endemoniado galardeno hubiera podido salir de ahí, salió huyendo? No podía, ese sí no podía, estaba esclavo. Pero cuando él vio que lo hicieron libre, su práctica fue otra. ¿Cuántas cosas tú has dicho no lo hago más? Les pregunto, ¿a cuántos les ha pasado? Pero yo te voy a preguntar, ¿cuántos fumaron en el mundo? ¿Cuántos fumaron cigarrillos en el mundo? ¿Por qué un demonio no te puso a fumar a ti? Porque esa no era tu práctica. Tú no vas a fumar cigarrillo. Es más, tú puedes estar en tremenda discoteca todos los fines de semana y no fumas.
¿Y qué pasó con todos esos demonios que se mueven ahí? Tú vas a hacer prácticas y vas a ser seducido por un demonio en lo que tú has practicado, no en lo que tú no has practicado. No te va a llevar a eso. Por eso que usted puede ver la droga y aunque usted esté como esté, no lo va a hacer porque esa no era su práctica. Pero si su práctica era el chancecito, jugar lotería, usted se va corriendito a esos calladitos. ¿Por qué serás? O su práctica era el casino, usted se va derechito al casino sin que nadie le diga nada. Usted tenía esas prácticas y las repetía. Ahora usted entra, ahora su alma está ligada a esa práctica. Y aquí Pablo le está hablando al alma, no a la carne, es al alma. El alma pensando y razonando y lamentándose, diciendo: estoy ligado, estoy anclado ahora, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que ¿qué? Esto mucha gente no le da lugar sino a los demonios. Hay mucha gente que ese texto se lo asocia a los demonios. Eso es demoníaco, dicen. Lo que pasa es que eso es demoníaco y le damos mucha libertad al diablo. No hable del diablo. No hay por qué hablar de alguien. Usted está en Dios. Y cuando usted está en Dios, mire, había un hombre. ¿Cuál era la práctica de Job? La práctica de Job era orar por sus hijos. Pero Job no era una persona confiada en Dios. Después que él pasa todo lo que pasa, mire lo que él dice: ahora sé que Dios todo lo puede. Yo me pasé tantos años pidiéndole a Dios por mis hijos. Cuando él dice eso, dice: y Job, después de haber orado, no oró ni por su enfermedad, no oró ni por su economía, no oró ni por su salud, no oró ni por su esposa, oró por sus vecinos. Y dice: y Dios le quitó la aflicción a Job. Entonces Dios puso y Dios quitó. El diablo no puso, porque fue Dios que quitó. Pero ¿cuál era la práctica de Job? Era una práctica religiosa. Hay gente que tiene hábitos religiosos. Mire un hábito religioso que yo tenía. Cuando yo pasaba por una iglesia, ¿cuántos tenían esos hábitos? En la iglesia evangélica hay hábitos que se te hacen práctica. Y cuando pasábamos por un cementerio, ¿qué hacías? También. No, vimos a nuestro abuelo, vimos a nuestra mamá, y esas prácticas repetidas ya era un hábito. Ay, Dios mío, pasé por la iglesia sin hacerme las señales. Asimismo está la iglesia evangélica, con prácticas repetidas, no sean renovados. Y la gente piensa eso. Mire, yo le voy a decir algo. Yo estuve en el mundo y a mí ningún pastor me reprendió un demonio. Yo no conozco lo que es estar endemoniado. Yo me convertí, fui a la iglesia y a mí nunca me echaron fuera demonios. ¿A cuánto le echaron fuera demonios? Hay mucha gente que no está endemoniada, hermano. Eso los pastores tienen que preguntárselo, porque ellos piensan que todos son los demonios. Pero, o sea, yo llegué a la iglesia lleno de pecado y con malas prácticas, pero yo no estaba endemoniado. Yo recibí el bautismo en lengua, me convertí, dejé la bebida y yo no me acuerdo cuándo me sacaron demonios a mí. ¿Usted llegó endemoniado a la iglesia? Yo pienso que muchos de los demonios se manifiestan porque tenemos mucho odio. Y el odio abre muchas puertas. Muchas puertas. Pero a veces somos mundanos, practicamos malos hábitos, pero no le hacemos daño a nadie. No somos buenos, porque no hay nadie bueno, pero no le hacemos daño a la gente. Pero la iglesia no enseña esas cosas. La iglesia no les enseña a ustedes que los hábitos hacen mal. Qué difícil se te hace dejar algo después, cuando está agarrado en tu alma.
porque tienes años de estar practicándolo. Muchos años en esa práctica. Porque no hago el bien que quiero. Tiene una formación. Y usted va a ver que de repente viene el pastor, ora por él, le pone aceite, lo unge, pero a él le viene lo que practicaba en la mañana. Y él empieza a tener una lucha con los malos hábitos. Y él dice: vino de nuevo este demonio a visitarme. Y no le echa la culpa al alma, a la práctica. Si a usted nunca le enseñaron a dar y usted siempre fue egoísta, ¿usted cree que usted va a venir a la iglesia a dar? Eso hay que enseñarle por muchos años, porque su práctica no es. Usted siempre, todo era usted. Usted repetía todo lo que usted hacía, lo asociaba con usted. Entonces Pablo dice: tú no puedes hacer el bien, te cuesta. Pablo dice: a usted le cuesta. Y entonces necesitamos entrar. Pablo dice: no seas vencido de lo malo. Ok, ahí vamos por eso. Segundo punto: aprendiendo a hacer las cosas si realmente quiere hacerlo. Para que usted quiera hacer algo, tiene que realmente querer hacerlo y practicarlo. Ejemplo: yo no estaba acostumbrado a pararme a orar. Yo no estaba acostumbrado a pararme y leer la Biblia. Yo empecé a hacer esas prácticas y eso se te hace un hábito. No eres más espiritual que nadie, pero esa buena práctica te va a dar una formación buena. Tú no eres más espiritual que nadie porque vas a orar todos los días, pero un día tú dijiste: voy a pararme a orar, y lo empezaste a practicar, y ya después te hace falta. Ya después te hace falta. Esas buenas prácticas son las que Pablo habla en Romanos 12:21. No se ha vencido de qué. Dice el versículo que dice, léanlo para que usted se para todos los días y te hace falta. ¿Quién ha practicado eso toda la mañana? Leer la Biblia para que tú veas que eso ya se te hace una costumbre. Pero esa buena costumbre te va formando el carácter para prácticas buenas. Mira, por eso que va a pasar que tú oras y oraste en la mañana y sales con algo en el día. Y tú dices: pero yo soy espiritual o no soy. Es que estás en el proceso. Pero te va a hacer falta orar. Te va a hacer falta ir en la mañana a orar. Pero en el caminar te pueden salir hábitos de prácticas repetidas. Y tú te puedes confundir: pero es que yo no soy espiritual. Chuleta, yo estoy mal. Y empiezas a cuestionarte. Pero tú estás en un proceso de cambios que toma tiempo. Y es un proceso. Y no le damos lugar a los malos hábitos. Eso lo dejamos en el aire. Entonces, aprendiendo a hacer las cosas si realmente quiero. Yo tengo que querer. Yo tengo que querer. En mí tiene que haber el querer. Cuando ya yo tengo ese querer: ay, no me paré el lunes, pero el martes me paro. Y usted tiene una lucha por hacer el bien que le va a favorecer a usted. Pero ya usted tomó una decisión: voy a hacer el bien, pero quiero hacerlo. Y empiezas a programarte y a programarte. Un día no lo haces, un día no te paras, un día no lees la Biblia y ya te cuestionas tú mismo: chuleta, el martes no la leí en la mañana. Oh, qué malo. Esa práctica de leer la Biblia, esa práctica de orar, te va a llevar entonces a que puedas vencer los malos hábitos practicando los buenos. Pero cuando usted le dice a la persona: es que tú tienes que reprender, y es que tú tienes... ¿Sabe qué la persona piensa? La persona piensa que cada vez que no se para, un demonio le ganó. Y le pone la vida complicada. Y no le dan lugar a los hábitos y a las prácticas. Usted va a ver que a usted le cuesta responder bien. Y usted ha orado y alguien le sale con algo, como esa era su forma antes. Hey, ¿qué me va? Después, ay, Dios mío.
Yo había orado, Señor, qué mal me siento, loco. Porque antes uno contestaba así. ¡Pra! Ahora hay que ir mejorando esa forma. Pero tengo que, ¿qué? Querer hacerlo. Mientras yo no quiera hacerlo, no empiezo primero a modificar mi pensamiento. Modifique su pensamiento. Porque Pablo nos está hablando a nosotros y nos está diciendo ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, en el segundo punto, el agua, tengo que aprender a concentrarme en hacer. Sí, usted necesita aprender ese estilo de vida. Tengo que aprender a concentrarme en hacer las cosas buenas. Ejemplo, yo aprendí que en la iglesia con tiempo siempre tenía que traer mi ofrenda. Esto es un hábito bueno, me va a bendecir, porque Dios bendice al dador alegre. Así que yo con esta práctica buena voy a recibir beneficios. Yo no practicaba eso. Ahora yo tengo que aprender a concentrar. Voy para el culto el martes, tengo que llevar la ofrenda antes. Esa práctica buena que necesito. Esto me ayudará a vencer las cosas malas. Por supuesto que la va a vencer, porque usted va a crear hábitos. Va a vencer las cosas malas que no podía hacer. Pero usted no puede estar así. Mire, hago el mal acá y practico el bien acá. Entonces le estoy sirviendo a dos señores y no puedo ser. Alguien me domina. Tengo que concentrarme en hacer las cosas buenas. Las cosas buenas. Me pegaron, me ofendieron. Las cosas buenas dicen, perdónalo. Me cuesta, Señor, ayúdame, que tengo ganas de meterle un trompón. Pero digo, cuando viene, perdóname, hermano, porque el que se humilla, y lo has hecho tanto que ya después se te hace fácil. Si yo era bien rencoroso y problemático, pero me vinieron tantos momentos difíciles y tuve que aprender, escuche, a perdonar. Hay que aprender a perdonar. ¿Usted cree que cuántos aquí nos ha costado perdonar? ¿Ha sido fácil? Que alguien te haga algo y tú, ay, corres de una vez. Dije, porque oraste, aunque te pares de orar, se te fue salir una mala práctica. Y después tú dices, Dios mío, ¿qué me pasó si yo estaba orando y leyendo la Biblia? Necesitas aprender. Aprender, esa palabra es importante. Mire lo que dice Pablo, lo que aprendiste, mire, lo que oíste, lo que viste. Ahora viene proceso. Esto haced. Hasta que yo no lo hago 1, 2, 3, 20, 30, eso no se forma parte de mí. ¿Sabe cuántos cristianos hay frustrados? Porque quieren vencer el mal. No, el mal, ¿cómo lo vendo? Concéntrate en hacer las cosas buenas. Olvídate de la mala. Olvídate de la mala. No le des mente a eso. Todo el tiempo voy a hacer lo bueno. Voy a perdonar, voy a servir, voy a amar, voy a dar. Y aunque te cuesta y te cuesta de tanto hacerlo, ¡pum!, el alma rompe con eso. Y empiezas a hacer unas nuevas prácticas en tu vida y esos beneficios. Y mire lo que va a venir después. Dice Romanos, por eso es importante esto, la repetición, 10:17. Mire quién está hablando de esto. Un hombre que conoció el alma de él mismo. Pablo, que conoció el alma, habla de los conflictos en Romanos, la lucha del hombre. ¿Qué pasa? Así que, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo? Vio que las prácticas forman ¿qué cosa? Mire cómo alguien sin fe, por oír y oír, ¿qué hace? Desarrolla una vida de fe. Asimismo vas a desarrollar un carácter de amor, de perdón, de humildad, de servicio. Tanto oír. Y dice Pablo, no solamente oye, lo que viste, hazlo ahora.
Y eso empieza a formar en ti el carácter. Por eso que Pablo dice, así que la fe viene cuando ¿qué? Oí una vez. Repetición ahora. Y el oír, ¿qué cosa? Si la palabra de Dios en su primera instancia no arroja fe, las palabras y los malos hábitos en primera instancia no te domina. Es en la repetición. Aquí estamos hablando de la repetición. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo dice Pablo, inspirado por Dios. La palabra repetir es importante. Para que tú rompas con algo, necesitas repetir y repetir y repetir y repetir formas de vida. Lo que te enseñan tienes que repetirlo. La fe no nace así de un día para otro. Nace de repeticiones. El carácter se forma de repeticiones. Mire, usted está viendo lo que leímos en Romanos capítulo 7, 19. Esto ha destruido la vida de mucha gente. Ese solo versículo. Por hábitos. Sin que nadie le enseñe, tienes que cambiar esto. Vive gente frustrada que no va más a la iglesia. Vive gente que dice, yo no voy a ir más a la iglesia porque yo soy un hipócrita. ¿Para qué yo voy ahí? Si yo digo una cosa y hago otra, yo soy un hipócrita. Y te vas de la iglesia porque te sientes tan hipócrita, pero no te acuerdas de las prácticas y los hábitos. Entonces dejas de venir a la iglesia. Imagínense, no tenía Abraham la costumbre de mentir, estaba endemoniado. Mire que las prácticas son buenas y enseñan. Y su hijo se hizo mentiroso. Hizo lo mismo. Pero Dios no dijo, Abraham, te tengo que reprender el espíritu de mentira que hay en ti, Abraham. Nunca lo reprendió. ¿Usted vio que lo reprendió, hermano David? Nunca lo reprendió. Yo no vi. Yo no sé qué papel jugaba Dios ahí. Pero algo se hizo en Abraham. Le mostró y le enseñó y le dijo, anda delante de mí nada más, que viéndome como yo soy, tú vas a aprender. Y Abraham tomó 25 años, Dios caminando con Abraham, Dios soportando a Abraham, Dios cambiando los malos hábitos de Abraham, hasta que Abraham entró. 100 y tantos años después, Abraham empieza a ser un hombre diferente. Pero nadie en la Biblia no muestra nada de eso. ¿Cuántas veces Dios reprendió demonios? Hay libros que no le van a hablar de la oración, como Deuteronomio. Busque libros y ustedes van a ver que no le habla nada de la oración. Y la gente no sabe explicar eso. Si tú tienes una práctica, acuérdate de los hábitos, y tú estás acostumbrado a darle gracias a Dios. Mire, cuando uno está acostumbrado, a donde uno se pone, dice, Señor, gracias por esta comida. Aunque estés parado, aunque estés en el carro, tú no eres más espiritual que nadie. Es que tú hiciste un buen hábito y ese buen hábito te va a bendecir. Pero el que te ve cree que tú vuelas en alas. Dice, este tipo sí es espiritual, loco. No tiene ni un poquito de demonio. Él ora hasta para agacharse. Y él le habla a Dios cada 10 minutos. Este tipo sí es, él nunca pecará. Hay gente que ha hecho de la iglesia una novela, hermano. Todo para ellos es. Entonces, el que está ahí atrás con malos hábitos, le huye, le va a huir a usted. ¿Sabe por qué? Porque lo ve muy santo a usted. Y lo ve tan santo que ni se va a acercar a la iglesia. Porque lo ve muy santo. Pero si usted mostrara el evangelio sencillo y no complicar a la gente, es mejor que estén aquí que allá afuera. Un día rompen con esas malas prácticas. Un día cambian esa manera. Un día toman decisiones diferentes. Pero hay un día para cada persona. ¿Y qué más podemos decir para las personas así? Tercer punto, repetición. Tenía que terminar con la palabra repetición. La repetición es la clave para formar los hábitos.
Y si la repetición es la clave para formar los hábitos, tengo que tener hábito de leer la Biblia, tengo que tener hábito de orar, tengo que tener hábito de... Y esos hábitos van formando un buen carácter. Y cuando usted viene a ver, ya usted ha dejado las malas prácticas. Porque usted tuvo muchos años repitiendo una forma y el carácter se fue amoldando. ¿Cuántos han hecho cambio en leer la Biblia? Y antes no podían y ahora lo hacen. Bastante, ¿verdad? Antes no lo hacías, pero dijiste un día, y no te hace falta cuando lo haces, ya no lo extrañas. ¿Les pasa o no les pasa? ¿Ah? Ahora son más espirituales, se les salen algunas cositas raras ahí, pero ya está cogiendo buena práctica, ya está mejorando. Ahora mira lo que Pablo nos enseña. El mismo Pablo, mira lo que nos enseña ahora en esas repeticiones. Gálatas 5, mire. Mire, Pablo sigue enseñando. Digo pues, vio que es una práctica repetida. Gálatas capítulo 5. ¿Por qué repito el hacer el bien? Porque tiene el poder de vencer el mal. Vio que tiene el poder. Gálatas 5:16, ¿qué dice? ¿Cómo vas a aprender eso? El primer día que te convertiste, ¿qué dice? Tengo que aprender a andar. Y cuando empiezo a aprender a andar con el Espíritu, la práctica del Espíritu me va a enseñar a caminar de forma enfocada en lo espiritual. Y voy a empezar a hacer lo del Espíritu, porque alguien de la carne me enseñó la práctica de la carne. Ahora voy a agarrar a una persona que Pablo dice: andad en el Espíritu. ¿Y cómo yo ando en el Espíritu? En la práctica de la práctica y sin redundancia de la misma palabra. En la práctica de la misma práctica, práctica de leer, práctica de obedecer, ando en el Espíritu. Y como ando caminando ahora con el Espíritu, Abraham caminó con Dios y se volvió como Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Anduvo, pero él no era así. Por eso se casó y tuvo hijos. Entonces el que agarra este texto y se lo tira a un cristiano, lo entorpece, porque él necesita una vida de andar en. Eso es una práctica. Eso no se puede hacer así. Yo con 20 años voy a hacer que un muchachito de 3 años convertido ande como yo. No, eso es mucha exigencia. Esto es imposible. Tengo 20 años ese cristiano. Ese muchachito tiene 3. ¿Cuántas veces ese muchacho tiene práctica de buenos hábitos que yo tengo? O sea, yo lo agarro, lo oro y digo: vas a ser lleno de Dios y vas a andar como Dios dice. Mentira, hermano. Dice que hay que andar en el andar, un estilo, una forma, una práctica. Dice: andad en el Espíritu. ¿Y qué más dice? ¿Leyeron Romanos? ¿Por qué tú satisfaces ese deseo? Porque será tu hábito. Eso te va a visitar. No vas a sentir placer por la droga. Tú tienes que enfocarte en lo que tú practicabas antes. Si te pueden poner toda la cocaína del mundo, eso no te va a mover. Tú no cogías cocaína. Tu práctica no era en el mundo. Tú le tenías molestia a eso. Y hay gente que en el mundo le tenía molestia al cigarrillo. Y es diabólico. Y era mundano. Pues, varón, por favor, no fume donde yo estoy. A mí no me gusta el cigarrillo. Por favor. Ahí vemos un Juan Carlos Tapia que le da mucha publicidad a las personas que fuman. Él es un impío, pero él no fuma.
Entonces muchos de los que llevan años fumando dicen, yo quisiera dejar el cigarrillo. Ahora, para dejarlo, mira lo que dice Pablo, anda en el Espíritu. Pero la gente cree que andar en el Espíritu es shakarabakatarabakata, orando en todos lados, shakatarabakatarabakatarabakata, en todas las esquinas orando. El que no es cristiano no te va a ver bien, no, por eso que no ven como fanáticos. Andar en el Espíritu es simplemente decir, mira, la Biblia dice, todo me es lícito. Eso es andar en el Espíritu. Ese es un estilo de vida, de forma y hábito que te acostumbraste. Ahora tú le puedes decir a una persona, no, yo no hago lo que tú haces, porque yo empecé a tener estas prácticas. Ahora yo ando. ¿Tú andas en el Espíritu? Sí, en el Espíritu. ¿Y cómo así? Yo vivo la palabra es espiritual. Si cuando usted vive la palabra, usted anda en el Espíritu. Porque esta palabra no es hecha de hombre, es espiritual. De Pablo, cuando dice eso, dice, andad en el Espíritu, y dice, ¿qué dice? ¿Y no qué? Deseos. ¿Has tenido deseo de droga? El que fuma droga tiene deseo de droga, ni le pasa por la mente. Pero los deseos que te van a venir son las prácticas que tenías. Y no te va a venir por droga, porque tú no hacías eso. Deseos. Él no te pone todos los deseos, te pone los deseos de tu práctica. Esos son los deseos que te van a venir. Tus prácticas antes eras bien egoísta, te viene el deseo, yo no quiero dar. Te sale ese deseo. Tú dices, ay, el diablo me tiene agarrado. Pero tú en el mundo eras así, tú eras bien egoísta. Tú no dabas nada, todo era para ti. Ahora los deseos vienen cuando tú empiezas a practicar en el Espíritu. Empiezas a hacer las cosas de una manera distinta. Dice, y no, ¿qué deseo a mí me va a provocar? La droga. Porque los deseos, ¿qué hacen? El 17. Porque el deseo de quién? Observa que vuelve a hacer la misma declaración que hizo en Romanos 7:19. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora acá, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne. ¿Tú crees que tú vas a tener lucha ahora en estos tiempos con la droga? Bueno, no vas a tener esa lucha. Pero no, por eso te hice la pregunta. ¿Qué deseo te va a agarrar a ti por ahí? Normal. Cualquiera que te dice, banda, es que tú estás en Cristo. Y tú dices, no, yo sin Cristo no cogía droga. Por ahí te va a agarrar. Te quiere siempre agarrar. Siempre va a venir el deseo de la práctica. No te puede, pero te va a meter en un casino. Nunca te va a meter. Porque tus deseos no eran eso, tus prácticas no eran esas. ¿Qué casino te va a meter? Es más, tú puedes entrar a un casino y no te gastas ni un guara. Pero que te metan en el terreno donde estaban tus deseos, ahí te va a venir la ñañara. ¿Se da cuenta, Pastor David? Esto la gente no lo enseña y la gente todo lo espiritualiza. Y somos espirituales. Pablo dice, somos espirituales. Dice Pablo, yo no ando en la carne, ni practico las cosas de la carne. Pero nosotros andamos en el espíritu, en un cuerpo de carne. Los que no practicamos la carne. Usted no le da práctica, pero todos los que están aquí, algo habían practicado en el mundo que les trae deseo. Estás en un cuerpo, pero en la práctica del espíritu. Estás tan claro en el Espíritu que Dios te puede hablar y tú puedes entender las consecuencias. Has sido iluminado, hay una conciencia iluminada, hay un estilo de vida. Y cuando tú haces algo malo, ¿qué tú sientes? ¿Qué sientes? Te sientes mal. Usted no siente nada. ¿Qué pasó? Usted hace algo malo, no se siente mal, porque ahora usted tiene un nuevo hábito y usted ha recibido la luz. Y la conciencia está iluminada y el Espíritu Santo está ahí
Entonces Pablo dice, y no satisfagáis, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Imagínense pues, ok, yo vengo a la iglesia, me siento en la silla, oigo al pastor David predicar, me voy para la casa. Vengo el martes a la iglesia, oigo al pastor David predicar, me voy para la casa. ¿Usted cree que yo puedo vencer los deseos de mis hábitos? Si yo no tengo hábitos espirituales en mi casa, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo nada más cuando lo oigo predicar al pastor, va a ser muy difícil. Yo tengo que tener prácticas personales, leer la Biblia, orar yo solo. Esas prácticas, claro, no voy a ser un hombre perfecto ni una mujer perfecta, pero de pronto esa práctica de la lectura, esa práctica de la oración, ese hábito va transformando el hombre interior mío. Y pasan los años y cuando vengo a ver, wow, cada vez que vengo del culto en la mañana leo la Biblia y oro. Antes yo no hacía esto. ¿Empecé a qué? ¿Cómo vencí el mal hábito? Practicando lo bueno. Entonces puedo aplicar lo que decía Pablo en Romanos 12:21, que dice, ahora puedo vencer ¿qué cosa? Léelo. Dice, no se ha vencido, ahora puedo vencer. ¿Cómo lo puedo vencer? Me enfoqué más en hacer el bien y se neutralizó el mal. Porque a veces reprendemos y no hay nada malo que tú reprendas, pero tu práctica, ¿dónde tú la dejas? Tu práctica, ¿cómo la vas a reprender? Si eso eran tus deseos antes, ¿cómo lo quitas? ¿Cómo lo vas a quitar ahora? Eso se alojó en tu alma. Ahora, ¿cómo tú lo quitas? Tienes que empezar a practicar y practicar y practicar. Y ahí es donde dice el Señor, 7 veces se cae el justo. ¿Tú sabes por qué? Pero él dice, mire lo que dice la palabra. La palabra no dice 7 veces se cae el carnal, dice el justo. ¿Por qué no dice el carnal y el espiritual? Porque Dios sabe que estás en el proceso de los cambios. Dice 7 veces, ponle importancia a esto, se cae el justo, no el carnal. Y las 7 veces Dios lo pisotea. ¿Quién? Yo lo dejo ahí porque él está endemoniado y es rebelde. Pero Dios mismo dice, yo lo levanto. Porque Dios no lo deja ahí. Eso está en la Biblia, eso yo no lo inventé. Pero entonces el predicador se para aquí y empieza a decir muchas cosas y todo el mundo queda, wow, yo nunca voy a alcanzar ese nivel. Nunca lo voy a poder alcanzar. ¿Usted sabe cuántas veces yo me puse dentro de la iglesia de haber orado 4 horas, David? Yo oraba 4 horas, el más orador del mundo. Yo no digo nada de esa bobería. Ustedes me conocieron a mí que de las 4 de la mañana los paraba ahí en el centro, Luchín, hasta las 10 de la mañana orando. Pregúntale a ellos. Nadie me puede enseñar a mí de orar, pero harto de religión estaba. Cuando ella me hacía algo, pregúntale el montón de cosas que le decía el que oraba 4 horas. Yo mismo me cuestionaba a mí, decía, pero lloro todos los días 4 horas. Cuando esta le salgo con una de que la pongo, yo tenía la lengua bien poderosa. Y a mí nunca el Señor me bofeteó en una de esas oraciones. Y me dijo, tú eres un carnal. Pero con el tiempo me fui dando cuenta, te falta mucha humildad todavía. Y empecé a practicar los buenos hábitos. Y esta boca larga y pesada se cerró. Una boca larga y pesada que no se dejaba. ¿Te das cuenta? Tony, ¿por qué te ríes? ¿Te estás acordando de algo, Sonia? Te voy a decir una cancioncita. ¿Te pareces tanto a mí? Los orgullosos somos así. Somos de lengua suelta y no nos para. Estamos hartos de orgullo. Dios tiene que humillarnos. Y Él nos humilla. Yo a nadie le hablo, yo no les predico mentiras y payasadas. Yo le digo quién yo era. No ando haciendo alarde. Ahora yo me he dado cuenta que, ven acá, que tú hacías orando 4 horas y porque Dios no te transformó. Yo era de ir a la iglesia
todos los días, ya sabes, a las 4 de la mañana y meterme hasta la hora de irme para mi trabajo, con todas las luces apagadas. Y a mí el que me decía algo le salía con 4 barbaridades. Y todos los días era un orador tremendo ahí, tirado ahí 4 horas clamando: dame la unción, Dios mío, si no me muero. A mí Dios me fue enseñando que la vida en el Espíritu es una práctica de la palabra y es un estilo de hábito que tú te acostumbras a ser humilde. La humildad es un vestido, dice. Si es un vestido, la humildad es algo que es una actitud. La humildad no puede ser algo que tú puedes decir: ¡pap! Hoy soy humilde. Es un proceso. Por eso que ponemos a la iglesia en un tormento y la gente siente el evangelio que lucha. Por eso el Señor le dijo a Pedro, después de esta zarandeada, mire lo que él oró: yo he orado es por tu fe. Él no oró por otra cosa. Tu fe, Pedro, a mí no me interesa más nada. Y Pedro poco a poco fue aprendiendo. Pero tenemos que tener deseos, querer. Si no hay ese querer, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar ahí. Gálatas 6, 9. ¿Qué dice? No es una práctica. Mire, Pablo dice ahí en Gálatas 6, 9. Mire esto. Mire que es práctica. No, ¿qué cosa dice? No, ¿qué? Mire, usted me ve que estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? No oigo, ¿qué estoy haciendo? El primer día yo, dice Pablo, no, ¿qué cosa? La práctica. Una semana. Varón, tú no puedes lograr eso. Viene otro que no se cansó, practicó. Ey, dentro de 3 meses tú aprendes a subir eso rápido. Ven, sígueme. A los 3 meses tú dices: oye, mira, ahora no me canso. Voy a tratar de subir 10 escalones, porque ya esto no me rinde. No, ¿qué dice? ¿Qué hace el que piensa que no puede? ¿Qué lo hace pensar que no puede? ¿Ah? ¿Cómo? No, el cansancio. Él no sabe que la práctica va a vencer el cansancio a este nivel. Pero cuando él supera ese, él sube a 10 escalones. Así es el que alza pesa. 20. Por eso el escritor dice: en tu práctica, dice, se caerá el justo 7 veces y yo lo levantaré. Lo va a levantar Dios. Está viendo que Pablo dice: no nos cansemos. Todo lo que empieza a hacer cambio en nosotros nos hace rendir, porque vemos lo imposible. Pero hasta que pasa alguien y dice: tú lo puedes hacer si yo empecé como tú. Un atleta que corre 100 metros tiene que correr mucho, pero se va a cansar. De tanto practicarlo, se le hace fácil. ¿Te acuerdas la primera vez que aprendiste a manejar? Sí, yo te oigo. Sí, yo te oigo. No miraba a nadie. Cuando ya hay mucha práctica, demasiado confiado. Sí, yo te estoy viendo. Ey, este tipo, demasiada práctica. Y el que va lo dice que: wow, tú sí eres un ariza, loco. Este mongo no sabe que tengo tanto tiempo está haciendo esto. Así pasa con los espirituales. Yo puedo durar 4 horas como el apóstol. No lo vas a poder hacer porque ni has empezado. No has ni empezado, no vas a poder orar esas 4 horas. Yo no te puedo exigir eso. Los primeros días de oración yo me dormía. Clócuto.
quedaba dormido en la silla de la iglesia ahí en la noche. Gracias a Dios que nada más me veía el Señor. Yo, estaba perdido. Había estado dormido ahí en la silla. Y salía como un gran espiritual. Y como me enseñaban mucha religión, diablo, me dormiste hoy. Y el Señor acá decía, vean acá, papá, ¿a qué hora te acostaste? Yo a las 1 de la mañana. Entonces, Soquetito, tienes que estar cansado, mamito. Te paras a las 4 de la mañana, tu cuerpo exige descanso. Pero yo le echaba la culpa al diablo. Diablo, me dormiste, te reprendo. Y el diablo por una esquina que duerme bien, idiota, que me vas a estar reprendiendo a mí. Se me puso bravo, un día me lo dijo allá. Yo no tengo nada que ver contigo. Se me paró, me dijo así mismo. Estaba bien bravo. Toda la noche él le dice a Dios que yo lo duermo. Y ese día el Señor le dijo, háblale. Y me dijo, tú sí me caes bien mal, porque descansa para que no me eches la culpa a mí. Entonces entendí. Otro día hice otra de las religiones que me enseñaron. Me puse a predicar con 35 días de ayuno. Hasta que veía doble. Débil sin comer. Y yo dije, Satanás me quiere dejar avergonzado. Malas prácticas. ¿Cómo vas a predicar con tanta debilidad? Yo te hice para comer. Tú te metiste 35. ¿Te acuerdas, Julia? ¿Te acuerdas de este súper espiritual? Y nadie me echa cuenta de esas cosas ya. Yo hice de todo por querer llegar al cielo. Y me di cuenta que yo nunca voy a poder al cielo llegar. Si su gracia no me aparece, en vano trabaja el hombre. Si Jehová no me visita, en vano yo trabajo. Todas mis fuerzas se quedan en fuerzas. Entonces yo me empecé a ver la revelación de la palabra. Con el tiempo. Yo dije, wow, qué equivocado estuve tantos años. Yo pedí hasta para predicar la unción. Y el Espíritu del Señor, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús le dijo a los discípulos, cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, recibiréis poder. No dice que ibas a orar y recibías poder. Dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, recibirás poder. No dice, cuando tú ores recibes poder. Dice, cuando venga. Eso era involuntario. Yo no podía traer el Espíritu Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, recibirás automáticamente. Yo no pedí eso y era involuntario. El Espíritu me iba a visitar en el momento que Dios lo enviara. Eso era involuntario. Entonces, las malas prácticas llevan a la gente a eso. Y las prédicas esas que hacemos religiosas, como me enseñaron a mí. Ahora, ¿qué yo hago? Ahora solo enfóquese en lo que quiere hacer. Y no en lo que quiere dejar de hacer. Así yo lo vencí. Me enfoqué en lo que quiero hacer. Y ya no me preocupé más por lo que no quería hacer. Lo vencí. Me enfoqué en amar, me enfoqué en dar, me enfoqué en perdonar, me enfoqué en leer la Biblia, me enfoqué en orar. Oye, no me di ni cuenta cuando me acostumbré a esta vida. Porque a veces estamos en esa lucha. ¿Cuántos copiaron ese pensamiento? ¿Lo copiaste, Abelis? Ahora solo enfóquese en lo que quiere hacer y no en lo que quiere dejar de hacer. Esto nos distrae. Porque cuando tú te enfocas en lo que quieres dejar de hacer, qué malo, eso te frustra. O sea, no puedo. Siempre tienes la mirada ahí, pero cuando te enfocas en lo que quieres hacer, ni te das cuenta. Ni te das cuenta. Ya no hago lo que hacía antes. Ni me di cuenta. Venciste el mal enfocándote en el bien. Tanto tiempo que me costó entender esto, pero lo entendí. Porque me enseñaron mal. Mis pastores me enseñaron mal.
Y yo no podía entender por qué de tantos días orando, ayunando, tenía esas malas maneras de tratar y de hablar. Necesitaba cambiar mis hábitos. A mí me educaron sin papá ni mamá. Yo crecí en un ambiente silvestre. Mi mamá nunca estaba en la casa, ni mi papá. Yo aprendí todas clases de malos hábitos. Ahora el Señor no me puede agarrar y que pum, como la hada madrina y cambiarme. Tenía que ir en eso. Empecé a enfocarme en lo bueno, en ofrendar, en diezmar. Y eso fue, ya eso es una vida en mi vida. Ya con 20 años de reconciliado, de servirle al Señor. Yo me reconcilié hace 20 años. Trabajé en una iglesia 6, 7 años. Esa iglesia que le hablo, religiosa, ahí fui líder de los caballeros. Después fui diácono y me fui así, hasta que me enviaron por allá por Chilibre. Y nace mi vida recogiendo adictos. Así yo empecé mi ministerio, hasta ahora que he llegado aquí. Pero me habían enseñado muchas cosas religiosas. Yo no los critico, me ayudaron, pero yo no puedo seguir en eso. He visto la presencia de Dios. Cuando yo vine aquí, yo traje un grupo, éramos como 10. Yo creo que aquí están algunos. Éramos como 10 cuando vinimos aquí, eran las 12 de la noche. Había un perro ahí y un vigilante. Esto tenía mucha arena. Un guaguayle, ¿verdad? Hice una sola oración, más nunca oramos. Ustedes vieron que yo me puse a ayunar y orar, ¿se acuerdan? Entramos a las 11 de la noche aquí. Ya yo vengo de aprender que lo que tú declaras, créelo. Porque con el corazón se cree y con la boca se declara. Una sola declaración. Yo dije, esto es de nosotros, hagamos una, ni gritamos. Me acuerdo, ni bulla hicimos, nadie se, calladito como entró Josué en Jericó, calladito. Al tiempo Dios estaba tratando con Jairo, porque Dios me había dado una promesa. Y yo dije, puede ser esta, yo no sé si es esta. Pero Dios me dijo, no pondrás bloque sobre bloque. Nunca se me olvida eso. Cuando andábamos como nómadas aquí, todos los terrenos valían más de 300,000, 500,000 dólares. Y andábamos de aquí para allá, por todo esto, por allá, por la Transísmica, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces yo lo puse a ustedes y que vamos a orar y vamos a reprender al diablo? No, hermano, yo creo. El que cree, hermano, dice así la Biblia, para el que cree. Dígalo usted mismo. ¿Qué más usted necesita que eso? Y el Señor me enseñó y dijo, llama a las cosas que no son como si fueran. Ya cuando yo las llamo ya. Así hemos hecho todo. Así pagamos la propiedad ya donde tenemos en 45,000 dólares. Nos costó. Dios me dijo a mí, ya te va a regalar esa propiedad. Cuando ya le había pagado 25,000 dólares fue que me atreví a decirle a la señora, Dios me dijo que usted me tiene que regalar esto. Ya había pagado mucha plata. Y empezó a llorar sirviéndome una sopa. Es verdad. Yo, wow, Dios a usted le habló. Dice, sí. Pero mis problemas con mis hijos nunca se los cedí, pastor, perdóneme. Y empezó a llorar sirviéndome una sopa. Dios me dijo, ella te tiene que regalar eso. Hoy por hoy pagamos más de 30,000 dólares ahí. Hoy por hoy vale 300,000. Hace 6 años le hice el avalúo con el banco. Ya tiene que valer más. Pero a mí me costó por mogo, porque fui un mogo, 25,000 dólares. Porque yo no le creía a Dios. Dios me lo dijo. Como me dijo de esa casa, el hombre me la vendía en 80,000. Dios me dijo, no, dile que 50. Ya, ese sí se lo dije. Son 50,000 que yo me tiró el teléfono. Un americano. ¡Pra! Déjalo, no voy a comprar. Dios dijo ese número. Yo no lo puse ahora a ustedes. Yo le creía a Dios. El hombre me llamó como a los 15 días. Está bien, pues ni tú ni yo. 50,000 y págame 5,000 poquito a poquito. Yo le dije, está bien, pues vamos a verlo como una ñapa, pero cayó. Se demoró 2 semanas.
Ahora llamé al abogado de este terreno de aquí, ayer lo llamé y le estoy diciendo, tienen que darme la propiedad. Ayer lo llamé y le dije, tienes que darme esa propiedad al abogado. Me dijo, ¿cómo así? Como se lo estoy diciendo. Es que no he vendido. No, yo la quiero. Yo no te pregunté si lo vas a vender o lo vas. Y después me dice, y que, espérate, déjame escribirle a la dueña. En antes lo llamé. No se estaba ocupado. Yo le dije, tienes que darme esa propiedad, es mía. Yo no le pregunté, ¿tú quieres vendérmela? Tienes que darme esa propiedad. O vamos a quedar con esa propiedad. ¿Qué va a haber? No es que yo soy más espiritual que ustedes. Es que ya yo aprendí. Pablo dijo, he aprendido, oiga, he aprendido hábitos, cual sea mi situación. Sé vivir escasamente como en abundancia. Aprendió. Oye, me di cuenta que así, igual. La vida es así, hábitos, prácticas, repeticiones. Tu vida tiene que estar en repeticiones. Y repites buenos hábitos y te acostumbras a ser una buena persona. Porque practicas eso. ¿Cómo nace un hombre con fe? Haciendo. Como dice Pablo en Gálatas 6, 9. ¿No nos qué? Léelo. ¿Cuántas veces dice el no ahí? ¿Cuántas veces dice no ahí? No oyes que lo repite Ramón. ¿Cómo dice Ramón? No nos. Tú no te cansas cuando quieres hacer algo bueno. Corre para que tú veas que te beneficia y te cansa. Y el cansancio, yo no voy a correr más, loco. Yo no aguanto subir esa loma, Nati. Y Nati dice, no, pero después, no, ya yo sé que no puedo. Si me canso, Nati. Ya va hasta el Maracaná, imagínense. ¿Cuándo lo hacía? Pero si ya aviso, es que me canso. Ya corre, mira hasta donde llega. Así es la vida espiritual, hay que practicarla. Hay que practicar las cosas buenas y el carácter se va formando con buenos hábitos. Pablo dice, no nos cansemos de hacer. De hacer, quiere decir que como no era una forma de vida, cuando hacemos algo bien, de repente quedamos haciendo, hay que retornar a lo bueno. Hay que volvernos a enfocar en lo bueno. Porque mira cómo dice ahora. ¿Cómo? A su tiempo, ¿qué va a pasar? Dijo que va a haber un beneficio en el carácter. Con el tiempo, el carácter va a tener un beneficio. Practica lo bueno, brother. Enfócate en hacer las cosas buenas y las malas se disipan sin que tú tengas lucha. Enfócate en amar, enfócate en servir, enfócate en pensar en los demás. Olvídate de ti, primero los demás. Lo vienes a ver, tienes una tremenda personalidad. Con el tiempo cosechaste. Los malos hábitos a los que copian en nuestra vida son nuestro mayor enemigo. Los malos hábitos en nuestra, no practique malos hábitos, se lo estoy diciendo. Los malos hábitos en nuestra vida son nuestro mayor enemigo. Hay un porqué, Leonel. Porque evita que seamos las personas que queremos. ¿Sabe cuánta gente ha dejado el evangelio? ¿Sabe cuánta gente no puede ser líder? ¿Sabe cuánta gente no puede ser líder? Porque nunca quisiste oír eso que te estoy diciendo. No le diste importancia a eso. Nunca has podido ser lo que quieres ser. Y vives como dice Pablo en Romanos 17, 19. Todo lo que yo no quiero hacer, sigo haciéndolo, pastor. Me voy de la iglesia. Nunca voy a consagrarme. Tú nunca te consagraste. Dios te separó para Él. Y en la separación aprendiste a vivir para Dios. O es Dios que se apartó para ti. Él fue el que te escogió. Él fue el que te llamó. Él fue el que te santificó. Y como Él ha hecho eso, Él que empezó en nosotros la obra. Tú no empezaste estos. Dios tomó a Moisés un día en un desierto y lo acostumbró a estar en su presencia. Que Moisés pidió la gloria. Un asesino, un hombre que no sabía nada de Dios, Dios lo tomó
y lo llevó a su gloria y lo enseñó a vivir en su presencia, porque Él empezó y dijo: yo no me voy a quedar. Yo conozco mucha gente que hablo con él y dice: yo quisiera consagrarme. Están así. Yo amo a Dios. ¿Usted cree que yo amo a Dios? Yo le digo: yo sí creo que tú amas a Dios. El problema tuyo está en tus hábitos. ¿Y por qué yo practico el pecado? Porque siempre lo hiciste y no has luchado con eso. Lucha. ¿No ves que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos? Él nos va a ayudar, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué no hago el bien que quiero? Usted no ve que esta es una pregunta. Usted no ve que él se está haciendo una pregunta. ¿Por qué no hago? Busquen en su pasaje de Romanos 7:19. Usted no ve que él está preguntando ahí: ¿por qué no hago? Así hay cientos de cristianos, hermanos, haciéndose esa misma pregunta. Ahí hay una pregunta, Mariselena, léelo bien. Dice: ¿por qué no hago? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Por qué no hago? Con su coma ahí. ¿Por qué no hago? En esa lucha, en la búsqueda de agradar a Dios, muchos se quedan y dicen: yo no voy más a la iglesia, yo no soy más hipócrita. Se sienten que son hipócritas y se van de la iglesia. No se han encontrado con gente así nunca. ¿Cuántos han encontrado gente que le ha dicho así? ¿Tú nunca has encontrado a Cristo fuera nadie así? Dicen: yo no voy más a la iglesia, yo soy un miserable hipócrita. No encuentra gente que le diga: cambia tus hábitos, brother. ¿Por qué? Genia, ¿por qué yo no hago el bien que quiero? Porque está luchando por hacer el bien en vez de enfocarse simplemente en las prácticas del bien. Y se te va quitando eso. Se te va quitando eso. ¿Usted cree que ya yo puedo estar en una esquina? Ya yo no practico eso hace más de 20 años. Pero cuando yo tenía el hábito de la esquina a las 6 de la tarde, yo estaba en una alcantarilla con 15 hombres hablando idioteces. Todas las tardes era eso. Uno se bañaba, se ponía polvo. Luchín, ¿tú te acuerdas de esa época? Yo te veo riéndote, Luchín. Yo creo que tú te estás identificando conmigo. ¿Sí o no? Y a parquear con un poco de idiotas ahí. Y las nenas allá y yo con un idiota de hombre ahí. Malas prácticas. Ramón, ¿tú no te acuerdas de esa época? David, yo no le voy a preguntar al pastor David porque él está muy lleno de Dios. Yo voy a preguntarle a otro. Él no se acuerda de eso. ¿Él se acuerda, David? Por allá. ¿Qué pasa cuando llega la noche, César? En las malas prácticas. ¿Te acuerdas de esa época, César? Había que tener bien chiquititos los ojos. No llega la noche, César. Viene a la hora de ponernos en something. Y después tú dices: ¿por qué no hago? No se pregunta eso: ¿por qué no hago lo que quiero? Me ha costado hacerlo. Empieza a hacer las cosas buenas para que tú veas con el tiempo. Con el tiempo tú vas a ver. Fíjate lo que Dios le enseñó a una nación. Busca Deuteronomio 6:7, te va a ayudar. ¿Usted cree que lo que yo estoy hablando es psicología? No, estoy hablándole la palabra de Dios. Mire lo que Dios dijo a los israelitas, Danilo. Busquen Deuteronomio 6:7. ¿Señorita, usted? ¿Ah? ¿Vamos? Lee pues. ¿Qué dice? Ahí está.
¿Viste? No dice, le dirá, la repetirás. ¿Está viendo que el oír una cosa que crea? Estoy hablando de que la repetición. Antes que el tercer punto, ¿cómo se llama? Si usted todos los días, mira, yo agarro, por eso yo agarro a mí, la Bereni ya está acostumbrada. La Bereni desde que va para la escuela dominical, para la ofrenda, ya tiene un buen hábito. Ella no sabe qué la dimensiona, pero ella aprendió un buen hábito y eso lo va a bendecir. La repetirás. Cuando usted trae a sus hijos, trae tu ofrenda. ¿Por qué no me has pedido mi ofrenda, mami? La repetirás. Cuando ya ella viene a ver, yo no te vi pasar la ofrenda. Mamá, yo te voy a dar. Coge, aquí está tu ofrenda. Y la repetirás. ¿Vio? Él no dice, le dirás. Porque él sabe que el niño está creciendo. Y en el crecimiento, el mal hábito, ¡guap!, lo desvía. Le vas a meter un cocorrón. Él está aprendiendo. Así son los niños espirituales. Hay que repetirle: hermano, el diezmo los bendice. Hermano, la ofrenda le repetirás. Dios no dice, voy a enviar mi espíritu y ellos caminarán bien. No. Yo todo lo hice. ¿Por medio de qué? De mi palabra. Entonces es la palabra la que nos cambia. Es lo que oímos y repetimos, que nos lleva a ser conscientes e inconscientemente, dijimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Las prácticas, las repetirás. Así que cuando tú vienes a la iglesia y ya tú tienes esto tantas veces repetido, tú haces así: de primero es la ofrenda. Qué buen hábito aprendí y me está bendiciendo. Primero es el diezmo. Qué buen hábito aprendí. Tengo a Dios en primer lugar. ¿Vio? La repetirás. Y ahí tú puedes leer todo lo que tú quieras. Pero el concepto es la repetición. Y la repetirás. ¿Qué debo repetir? ¿Por qué? Dice Deuteronomio. La repetirás. Sí, estamos claros que es a los hijos. Pero mi concepto es la palabra repetición, acuérdense. Yo sé que es a los hijos, dice. Versículo 12. Alguien lo lea. Cuídate de qué. ¿Por qué usted cree que dice eso? Porque el buen hábito, cuando tú me recuerdas siempre algo, restaura hasta el hábito de pensar. El hábito de pensar hay que manejarlo con repeticiones. Dice el 12 que él está diciendo. ¿No lo ven que dice? Cuídate. Como yo me olvido de las cosas. Repitiéndolas, practicándolas. En la práctica no se me olvida. ¿Ah? Mira lo que pasa cuando tú dejas en alto las cosas. A veces no nos gusta repetir un mismo mensaje y no todo el mundo ya lo practica. Hay que repetirlo. Cuídate de no olvidar de Jehová. ¿Que dónde? ¿Que te sacó de dónde? ¿De casa de quién? Hermano, a Israel le pasó esto en el desierto nada más. Cuando vino la circunstancia, por nadie repetirlo, ellos querían regresar a Egipto. Y dijeron que en Egipto no se iban a morir, que les iba mejor, que Dios los hermano, mira lo que hace el hombre cuando ya tú no le recuerdas las cosas. El daño que hace. Hay un daño muy grande en los hábitos, hermano. Te va a destruir llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Con promesas, con bendiciones que Dios te profetizó, con palabras buenas que Dios te... Pero por practicar. Por eso que ustedes están viendo, jóvenes, mírenme, escuchen. Eso que están promoviendo las escuelas. Miren lo que nos están enseñando a practicar. ¿Qué? Libertad para el sexo. ¿Qué tú crees que Satanás? Satanás sabe que en las prácticas los hábitos. ¿Y los hábitos que crean? Toda esa muchachita buscando hombre alborotada a los 16 años porque tienen sexo a los 12. Todos esos peladitos dañados.
Entonces aquí nosotros después que vamos a reprender el espíritu de adulterio, pero es que nos bombardearon en una repetición que la gente viene con la práctica desde los 12 años. Ahora qué vamos a hacer, ahora hay que cambiar cultura, orar, y estamos batallando con algo que nos enseñaron. Y que Satanás sabe que él no necesita poseernos, él necesita que practiquemos hábitos, y que con los hábitos no vamos a poder hacer. ¿Por qué no hago? Porque un día empezaste a practicar lo malo. Nunca debiste abrir la puerta a eso. Nunca. Tú estabas bien en tu inocencia, pero tú quisiste ser igual que los demás y ahora no puedes salir de eso. Está agarrado ahí. Las repetirás. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Qué mala onda la de nosotros. Cuando Dios nos bendice, no sabemos darle la gloria a Dios porque no hemos cambiado los hábitos de las prácticas buenas. O sea, cuando Dios nos bendice, nos pasa como Israel. Ya no nos acordamos de Jehová, ya no le damos la gloria a Dios. Por eso que el Señor enseñó a Pablo: yo quiero que aprendas una cosa, aunque estés en escasez, aprende a estar gozoso, para que cuando te lleva la abundancia también estés gozoso. Aprende a estar gozoso. Cuando aprendas te mueva la abundancia. Y Pablo dice: cual sea mi situación, ya yo aprendí. Qué favor más grande le hizo Dios. Te voy a dejar ahí hasta que aprendas. Cuando lo subió a la abundancia, cual sea mi situación, mi vida tiene paz, mi vida tiene gozo y mi vida está en paz. Repítale a su niño: un día no ora, al otro día sí ora. Un día no te lee la Biblia sin presión, otro día no lo hace. Vuelve y se lo repite, lo va haciendo una práctica. Porque usted ora, va repitiendo. Hay niños que dicen: esa música es mundana. ¿No le ha pasado? Que los niños dicen: esa música es mundana, eso no es de Dios. ¿Sí o no? No la manejan tan claro, pero la repetición de oído de nosotros que esa música es mundana está creando buenos hábitos. Mire qué diferencia. ¿Vio qué bueno es repetir? Usted no va a dejar el mal si usted nada más reprende el mal. Usted tiene que practicar las cosas buenas, y no las va a poder desarrollar, porque hay mucha gente que se ha quedado ahí. Los malos hábitos en nuestras vidas son nuestro mayor enemigo. Qué triste que le hemos echado la culpa al pobre diablo. Así mismo como dice: pobre diablo. Qué triste. Todas las cosas las tiene el diablo. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde están nuestras malas costumbres? ¿Dónde está lo que hacíamos antes? Y las repetirás. ¿Cuántos han aprendido esta noche? ¿Cuántos han visto cuál es el problema? Levanta tu mano. Él abre caminos para que cruces el mar rojo. El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Camino de Esperanza presentó Puedas seguir. Confía Palabras de Esperanzas. uno que sufrió más que tú. Va delante de ti, abriendo camino. Con el apóstol Auribiades Reyes.